Voy a escuchar a ver qué tal. Voy a escuchar a ver qué tal. Ah, no, sí. Súper bien. Se va a escuchar un poco el retorno, pero bueno. Bueno, mi gente, a transmitir un ratico. Decidí poner la cámara porque, pues, no sé. Dije, vamos a ver qué tal. Hace mucho no transmito así, digamos, con la cámara en vivo. Y la cámara que están viendo, que es esta, es la del computador. Y esa cámara es horrenda, horrible. O sea, es una cosa desastrosa en muchos sentidos. O sea, es fea, tiene muy poca resolución. Bueno, mientras escuchan esa musiquita, voy a pintar esto, mi caricaturita, por así decirlo, mi cómic, como ustedes le quieran, llamar, que es Scully. Por ahí está, por ahí está en Pelesu al game. ¿Cuál es el game? Este es el game. Ahí se va a escuchar un poco más. Bueno, ojalá el internet nos ayude el día de hoy. Esto, bueno, creo que se ve bien. Esta se ve mejor. Esto sí. Bueno, entonces esta caricatura, pues la idea es al menos pintarla lo que más pueda. De hecho, como toda la parte del boceto, que está como desactualizado. Toda la cámara del... configuración de video. Esto es 100 algo. Ojalá no se me haya cambiado también esto. Bueno, ahí ustedes la ven completica. Es 103. Que siempre me olvida que las configuraciones de esta cosa. Pero bueno, ahí la ven, pues, completa. Esto es una caricatura que más que todo es como un pequeño reflejo de algunas vivencias que pasan el día a día en mi vida. Entonces dije, pues bueno, lo que quiero es como tratar de graficar un poco esas vivencias, o al menos eso que vivo, ¿saben? Y pues también de alguna forma tener como una crítica a la sociedad, pero sin que se sienta como tan pesada, ¿no? Pues porque ahora estamos en tiempos donde cualquier cosa que decimos afecta, y hay que, pues, como que ser muy... tener como una especie de tacto a la hora de decir las cosas. Pero bueno, entonces pues voy a intentar graficarla lo mejor posible acá con ustedes, y que vean pues todo el proceso que lleva pues esto. Como ya lo mencioné, pues ya están las líneas. Lo que sí voy a hacer es como los marcos mientras tanto, que hacen los marcos es como cuando la estoy editando lo que más guerra me da. No sé por qué, no debería ser así, debería ser como lo más fácil, pero no lo es. Pues nada, pues voy a hacer los marquitos. Igual este cosito que estoy usando ahora bota demasiada tinta. Entonces ahorita que estaba haciendo ahí como una prueba, me oscureció un poco unos detalles de la boca acá,
que no me gustó. Entonces, ustedes saben que ya cuando uno tiene como una idea clara, lo que menos desea es como que le pase a uno un infortunio, que también me toca tener cuidado porque esto hay que dejarlo secar un par de segundos. Esta tinta tira mucho color. O sea, no es como un lapidógrafo, es uno diferente. Pero bueno, ahí ya estamos sacando esas líneas. Igual esto más o menos dura una hora. Es como para que las personas vean el proceso, ¿no? Porque pues el resultado final en redes, pues sí, muy bonito, pero pues chévere cuando uno puede compartir todos los errores del momento en que lo está haciendo, todas las cositas que pasan, que a veces están fuera de nuestro control. Y también de eso trata un poco esta caricatura, de no tener el control de muchas situaciones que pasan en la vida. Entonces, eso pasa por momentos, pero la idea es de que uno siempre puede entender que las situaciones pasan por algo, todo pasa por algo motivo pasa. El último me gusta así, no la voy a meter como dentro del cuadro, no sé, me gusta así. Tantico el micrófono. La musiquita está china. Ojalá uno no tuviera que utilizar esta música pues tan genérica, pero ¿qué puedo hacer? El copyright, mi hermano, el copyright nos está jodiendo a todos. Listo, entonces ya la tenemos, pues así va a ser. Pues acá está la otra, que es la que menos logran ver porque mi cámara no expande un poco más. Creo que si se expande a ver eso. Entonces esto vendría siendo la caricatura como tal. Entonces lo que voy a hacer es empezar a aplicar unos detalles de colores de lo que ya tengo, por así decirlo, en mente. Y sí, vamos a empezar a colorear. Bueno, no a colorear, sino a dar detalles. En realidad eso es lo que voy a hacer, dar detalles. Te voy a pasar esta otra cámara. Y que se suscriban. Entonces acá hay como una especie de televisor de los antiguos, de los viejos, de los Sankey. Esa era la marca del televisor que teníamos aquí en la cosa. Televisor muy bueno. Ese televisor daba lata. O sea, daba lata en el sentido de que aguantaba, porque era de esos grandes pesados. Pero el sonido, parce, usted le subía todo el sonido que quisiera y esa vaina iba a totear. Subía a totear, hermoso ese televisor. El otro día una de estas la coloreé a lápiz, me gustó el efecto. Normalmente no las coloreo, estoy pensando en colorear.
pues me gustó como el efecto que dio, ¿no? Y sí, echarle línea acá al televisor. Todo de bajada. Para que la vean. El otro día estaba viendo un muchacho que también hace este estilo. Obviamente más promedio. Ahí ya me sale la línea. Pero igualmente ese también como es el estilo que quiero para la caricatura, que no se sienta como forzado a una perfección, sino que quede como deba quedar. Creo yo que a veces como que uno se enfoca mucho en que tan perfecto queda algo que deja de lado como todo ese proceso, ¿no? El proceso de la imperfección, del error, que son necesarios. Digo yo, son muy necesarios para cuando uno está empezando, sobre todo. Bueno, voy a echarle acá más línea. Entonces, como la de atrás la vamos a hacer en verde. Ah, bueno, entonces les contaba, ¿no? El muchacho este. Entonces él lo que hace para dar profundidad es invertir las líneas. Entonces si ya hizo unas líneas la cámara, así, entonces la siguiente para darle sombra hace así, sea como si fuera una X, y así empieza. Me gustó el efecto, o sea, el efecto que le dio a lo que él le estaba pintando estaba maravilloso. Me volví fanático de los videos de y hay una gente que pinta unas cosas, va a ser brutal. Este se supone que es como una especie de Goku. Listo. Ahí quedó el televisor. Ah, bueno, pues hagamos el mueble una vez. Este mueble sí me quedó una porra. Chueca. Ahora como está por acá en realidad. Entonces incluso con el lapidógrafo lo que me gusta es echar también la línea y el color. De alguna forma pues esto quiero que sea en blanco y negro. Y como les digo, no se está buscando como la perfección en algo. Es más, el otro día subí un video acá al canal que hablaba de encontrar mi propio estilo, y es como algo que quiero identificar de cierta forma, porque todas estas calaveritas, aunque ustedes digan, ah mira, todas se parecen, no se parecen, o sea, no he logrado dar con el patrón de igualdad. Ahorita les muestro más o menos por qué. Pues por ejemplo, esta se parece mucho a esta, solo que este es más chiquito, este es más grande. Pero esta, que es la final, tiene unos rasgos acá en la cara más puntuales que a las otras les falta. Entonces eso es como también algo que quiero identificar, porque también para mí pues esta caricatura tiene dos versiones. Una que es como cuando está triste, se le ve solo esta parte y esto es negro, o sea, es como filosóficamente es como la idea que yo a veces tengo, que es tipo que cuando él quiere comunicar algo se le ve también la parte de abajo de la mandíbula. Cuando no, pues es porque está depresivo. Está triste. No sé.
quisiera evadir hablar. Entonces eso también es algo que he tenido muy en cuenta últimamente a la hora de graficar esto. Eso, como no tirarme a darle como mucho a la mente algunas cositas, sino dejar que como que en el mismo proceso. Hola Orlandito, un abrazo hasta por allá. All the best for you as well. Acá, perdiendo el tiempo, dibujando mamarrachos, como decían los profesores. La pasan dibujando maricas. Acá estamos. Todavía seguimos dibujando maricas. Y pues también mostrando cómo hago esto, ¿no? Que hacerlo de sudar a veces es como que, ay, tan bacano, pero como que bueno, pues antes hacía stream y demás, pero esto es agotador de cierta forma. Entonces nada, pues como que voy a mostrar cómo hago estas bobaditas. Esto es simplemente como si fuera una cama, un borde de una cama. No me interesa tanto. Creo que es un aspecto que ha salido mucho, es como una cama. Y si mira, va a ser una cama. Si fueran libros. El mero desorden que haces ahí en la mesita del televisor. Un abrazo Orlandito, espero que esté muy bien, parce. Que todo ande de maravilla. Es muy tarde para hacer un PlayStation. Ya no me quedé como de tanto espacio. Mueble donde se ponen las vainas del televisor. ¿Qué va? ¿Cómo se llama cerca, chaval? Que me toca de la atención. ¿Cómo es? Listo. Entonces se supone que estas son las personas como que critican. Critican a esta persona porque pues ese es el sentido de esta caricatura. Es como un pelado que le gusta el anime y toda su vida como que ha escuchado comentarios o rechazos sobre eso, y ya luego cuando crece pues la idea es mostrar de que la gente le gusta, el mundo cambió y pues nada, como que está bien ser otaku. Bueno, que ya no se le llama casi otaku, pero entonces estos son como esas personas ahí que están criticando. Creo que estos sí los voy a hacer más bien con lápiz, como grisáceos. La llamita del infierno, que me falta una llamita del infierno.
se puede insultar. Creo que no. Ya. Igual este está pues para niños. Vamos a darle unos detalles a este peladito. Que ahora pues como en inglés todo es como highlights, que son las luces. Tanta boda para no decir el brillo del cabello. Bueno, los detalles acá está ropita, se supone que es normalito. Este busito debería haberle hecho algo, pero bueno, siempre tienen puesto un busito, entonces le iba a colocar como una camiseta de es como un anime, algo así. Todo bien, estamos poco a poco. En esta cámara se ve un poquito mejor. Vamos a intentar hacer esto. A intentar, no me toca hacerlo. Porque si no avanzas nunca. Que esto es una niña, se supone. Creo que es como un viaje. Sí, es como un viaje. Kagome la que llama. Horrible porque incluso intenté hacer un estilo de la calaverita, pero no importa, ahorita eso no importa tanto. No, mentiras, es como ese brazo que se ve como si tuviera fuera del dragón. Ahí se entiende que está viendo pinche anime. Y lo que sí voy a revisar son estos. Uy, este me quedó horrible. Eso. Creo que está quedando bien, ¿cierto? Vamos bien para hacer el primer cuadrito. Me tomó como 20 minutos el primer cuadro. Vamos a echarle una vez la... ¿Será que coloreamos? Esos. Pero ¿con qué? Pues acá tengo una
Sí, ¿no? No creo que se vea tan mal. Igual estos son como esos espectros ahí malucos. Lo importante es no cubrir los ojos. Esto lo estoy subiendo a una página y también a Instagram. ¿Cierto? Caucho. Y este es el otro. Bueno, mantenía el color ahí a la mano. También las plamitas. Ya luego me quita todo eso con polvo, ahora se las dejo. Ya se les dejo. Cuando la línea no me molesta, cuando esa profundidad no me, como esa oscuridad como no me molesta, esto simplemente como la dejo y ya. Y vamos a echar gris que también tengo acá de fondo. Yo uso estos que son de Faber-Castell. Ahí lo ven. Estos son los que uso. Hay como no he borrado eso, simplemente lo voy a pasar así para que quede como el sombreado nada más. Y creo que ustedes no lo están viendo muy bien por el color del papel, pero créanme que sí se ve. No lo ve un poquitico, pero igual la idea es como que un aspecto a oscuridad, no completamente oscuro, pero sí algo, pues. Ahora les acerco un poco. Creo que ahí se ve como lo oscuro, mucha profundidad. Al televisor como para que no haya tanto aspecto oscuro en la imagen, ¿no? O sea, es que muchas veces si lo coloreo mucho cuando le quito colores no me deja ver tanto, pero yo creo que así da como ese aspecto a que el cuarto está oscurito. Se vendría siendo el panel número 1 de esto. No sé si va a tener un poco más estas figuritas para que se vean un poco más dark.
más tétricas. Este le va a ser un símbolo como si fuera un cura. Alguien de la iglesia. Porque también hacia eso va. Bueno, esa crítica hacia eso va, pues, de cierta forma. Listo. Acabamos el primer panel. Entonces, así vamos. Vamos para este de acá. Y este de acá es prácticamente el mismo, pero en otro ambiente. En otra onda. Que ya es como un poco más grandecito. Y ya no está el televisor, pero está presente el animation. Y acá el pelo también tiene que ser diferente porque ya creció. Y pues nada, recuerden que estos streams duran alrededor de 1 hora. Si la música se repite es porque me toca poner esa música sin no tener copyright ni nada. Pero funciona. Chamaco, con qué color este caballito. No sé todavía qué ponerle a los pósters. Pero yo tengo póster como de Marvel y demás. Sería hacer algo así, ¿no? La partecita que les digo como que a veces me cuesta, debería ser la más fácil que la de la boca, la de la mandíbula, pero no es así. En realidad las calaveritas es como lo que es que ni los ojos, pues ni los ojos tanto. Porque en sí el ojo no es nada, es un círculo, pues. I guess. Y no se ha cambiado el buzón. Tiene el mismo uso desde pequeño. Cabezón, este me quedó súper cabezón, pues. Bien cabezón quedó, sinceramente, ahora que lo ves como que digo como que ok, qué cabezón quedó. Línea. Este es el busito. Detalles de sombras del buzo y cositas así. Está la manito, acá el buzo, tiene la otra manito. Y también lo de los dedos me cuesta. Manos cuesta un chingo. Y acá suponía que estaba el mouse, pero la recargué. Pero bueno, no importa. Imperfección. Este es el teclado. Teclado chiquitico. Sin tanta vaina.
que es lo del mouse, pero bueno. Ok, ya quedó. No nos podemos bueno, pero medio bella esa línea, pero no importa. Prefiero que se vea bella esa línea que no se vea como bien ubicado. Un segundito. El drama ante todo. Me gusta cuando la gente es tan dramática. Oye, yo pensé que ese video iba a tener más vistas en ¿cómo es que se llama? En TikTok y casi, ¿no? Mugre. Sí, lo siento que esa música se repita tanto, pero toca así porque es una chica del copyright, mi gente, el copyright nos está jodiendo a todos. Este uso casi no quedó muy ancho el bus, ya que ya no puedo hacer cambios cuando he echado líneas profundas. Este se supone que es como un puff. No sé por qué le hice un puff y no tengo. Para que esté cómodo, para que esté bien carajo. Hay una línea, es cuando me pongo a repisarles mucho que me pongo a Maragán, ¿sabes? No la cagues, no. Dale con calma. Pues creo que ya se está notando bien cómo va quedando. Yo creo que voy a alcanzar a hacer al menos unos 2 o 3 paneles durante el stream. Pues como esto es como una horita más o menos. Porque cuando me engomo mucho, no me tira, hagámosle hasta las 8. Los 8 paro. Paso. Hay que darle como demasiados objetos, ¿no? Es que quiera como darle mucha cosa a la composición, o sea, que se vea bien pero que no se vea como tan cargado, ¿sabes? El problema va a ser bordar toda esa línea. Esto lindamente torcido, lindo, papá, lindo, torcido, pero para esas computadoras redondas de principios de los 2000,
creo que eran Line. No, no eran Line, las Line eran las grandes. Hay unas computadoras gordas que la CPU era como medio redonda, no sé. No sé, pero sí. Nuevamente vamos con Cucu. Que me perdone Akira Toriyama. Esto. No, se supone que estoy bueno, aquí. Intentemos. Intenté cagar. ¿Qué hacemos para que este Goku sea diferente? Bueno, el otro sería más. Algo del nuevo. ¿Qué elemento? ¿Qué elemento del nuevo? Por. Ah, no, pues Jiren. Este Jiren va a quedar horrible. Uy. Bueno, me sirve por calaverita. Supone que la parte de acá. Aquí tiene ojos. Les confieso, no he terminado de ver Dragon Ball Super. Ya tiene el cuello macizo. Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal y se ve super alienígena. Porque no me lo tiró. Se supone, ¿no? Jiren. Pero bueno. Sí, vamos. Vamos. Ahora sí vamos a terminar este cuartico. Ya sacando lo más importante. Sale un poco.
las compré para no usarlas. Ahora esto me quedó con una profundidad horrible. No importa. Casi no me gusta utilizar las cosas. Es como que salga como tener que salir. Y si esa mesa de computadora tenía una tapita acá con una llave. Ahí está la CPU. El sabor cuando estaba la CPU se podía meter llave. Que es confianza. Que es confianza, parce. Estamos bien, creo. No sé por qué eso es como con la cámara, son como unos tonos ahí como azules. Esto supone que es como una ventana, un cuarto. ¿Será que debo dejar descansar tantico rápido, ¿no? La tapita. Ay, qué traqueta. Estíranle los brazos. ¿Qué va a hacer? Perdón si se mueve mucho la cámara. La vibración. Estos, miren, por ejemplo, si estos botadores que llevan no solamente el lápiz, sino también la tinta. Disculpen la vibradera. Así bajando con el pie. Me siento tan ahí.
estas mesas suenan horrible. ¿Qué es el problema que estoy encontrando con aquí? Está borrando mucho. Listo. Ahí se borró lo que no se pudo. Y vamos a usar de color negro. Yo creo que sí se lo va a alcanzar a hacer 2 paneles. Así mejor. Es echar color acá rápido. Así se ve la ansiedad. Ponerle algo hasta no sé por qué no se mueva tanto. Gris. Con gris vamos a echar la sombra del cuarto. La otra para que sea como un poco más rápido y pintar con colores es lo más harto, o sea, queda bonito pero cansa demasiado la mano. Y más cuando digamos uno no tiene como tan buena técnica. Llega un punto donde me duele la mano. Entonces, esto. Se ha cogido color del cuarto, ¿cierto? Sí. Empecé a acabar este panel. Esa es la meta, quedan 8 minutos. Vamos a darle el colorcito, así suave por acá. Estos bordes, así que este tiene que ir un poco más oscuro. Esa pinche idea a veces crea canciones pegajosas, pues. Todo bien, todo bien, todo bien. Vamos bien, vamos bien. Listo. Y acá también le vamos a echar esto. Acá me engoma.
Listo. Con este color negro ya es como tener esto más. A ver que la ventana no está ahí. Vamos a ver el detalle de los marcos de las ventanas. Estoy volando, estoy volando. Listo. Otro detallito para el cuarto de sombras. Siempre le igual necesitan hacia esa así. Me gusta como que dientes. Creo que me quedó eso muy negro. Muy negro. ¿Qué dibujamos? ¿Qué póster? No sé qué póster va a ser. Ah, ya sé. No sé qué también qué. Es que tengo que hacerlo con una perspectiva. Este póster le tuve mucho tiempo en mi cuarto. Pero no lo vamos a mostrar. Ay, por hacer la U. Esto tengo que hacerlo chiquitico. Musiquita californiana para variar. Uy, cagada, sí, me faltó el cosito de... No importa, no es completo. Tiene que ser igual. Ese póster estaba de mierda. Eso. Y... sí, yo creyendo que iba a avanzar bastante en este, me eché casi 2 horas haciendo solo 2 paneles. Pero ¿qué hacemos? Este es el que yo tengo.
para saltar el copyright, ¿no? El Cúcuta, pero disculpen tanto el ruido de la calle. Caucho, que cauchísimo el Cúcuta. No sé si lograr bien. Bueno, luego no en vivo. En Webtoon o en Instagram. Listo. Bueno, alcanzamos a avanzar bastante. Siento yo que fue como un buen stream. Pues nada, recordarles que pues yo subo el producto final de esto. Si deseo terminarlo en cámara, sí, si no pues lo hago ya solito. Lo pueden encontrar en mi Instagram, @maranesca. Ahí pueden encontrar pues todo lo que pinto y demás. Ahí va a estar pues disponible esto para que lo vean. Y pues también en TikTok subo como parte de este proceso como el recordatorio de todo esto que vieron acá. Bueno, no es recordatorio, perdón, la versión rápida, ¿no? De lo que vendría siendo todo este stream, como el timelapse, ¿no? El timelapse, sí. Y pues nada, también ahí pueden ver más de los videos que subo en shorts. Ahí lo están viendo así. Eso es como lo que a veces subo con este. Pero solo que esta cámara no me sirve tanto, no tiene tan buena definición. Pero bueno, este sería como lo que hago con las caricaturas. Y pues nada, si les gustó, denle un me gusta, déjenme saber sus comentarios sobre este tipo de arte. Pues la idea es subir como al menos el proceso de algunas cositas. Si no alcanzo a hacer todo, pues normal, se muestra hasta donde alcancemos. Pues nada, gracias a todos los que vieron por estar ahí, por comentar. Orlando, un abrazo nuevamente, gracias por el comentario y nada, nos vemos en otra ocasión. Ahí está Instagram donde subo esto. Y eso sería todo por hoy. Adiosito mi gente, cuídense en un chingo y pinten mucho. Adiós.